Ya oigo el sonido de la trompeta, los ángeles tocando están, levántense los muertos ya. Ya viene, se abren ya las puertas del cielo por los ángeles, para llevarnos con él a la mansión celestial, donde no habrá más llanto ni clamor. Jesús viene pronto, abrirle las puertas de tu corazón. Él te llama para que vivas con Él en el reino de los cielos por la eternidad. Yo anhelo caminar con Cristo por calles de oro. Cantémosle, alabémosle, adoremos al Señor. Ya viene, se abren ya las puertas del cielo por los ángeles, para llevarnos con Él a la mansión celestial, donde no habrá más llanto ni clamor. Ya viene, se abren ya las puertas del cielo por los ángeles. Profecías cumplidas están, la batalla terminó ya. Entrando vamos a la mansión celestial, donde solo mi Dios brillará, 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 brillará. Bienvenidos hermanos y hermanas a su canal Banquete Católico. Mis hermanos Manuel Martínez, Juan Pablo Palma, su servidora Margarita Segovia Palma, estamos muy gozosos, muy alegres por poder compartir con ustedes a través de este canal Banquete Católico la palabra de Dios. Les pedimos que si no se han inscrito, háganlo, porque estamos compartiendo con ustedes temas que nos ayudan a esa comunicación con Dios, temas que nos ayudan a encontrar ese camino de salvación que es Cristo Jesús. Les pedimos también que le den like a los diferentes temas que ya tenemos en el canal, para que otras personas también escuchen la palabra de Dios. Hoy tenemos un hermoso tema con el hermano Juan Pablo Palma que se llama El Día de la Salvación en Cristo Jesús, tomado de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículos del 50 al 58. Por ser un poco extenso esta cita bíblica, la vamos a dividir en 3 partes, es decir, que la vamos a leer en 3 partes. Y nos dice la palabra de Dios: entiéndanme, hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados cuando suene la última trompeta. Será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales, y nosotros también seremos transformados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos,
Muchas veces nosotros tenemos temor a qué sucederá en el último día con nosotros. ¿Qué va a pasar en el fin del mundo? A veces tenemos dudas, ¿realmente hay otra vida? Y nosotros como católicos, que dentro de la voluntad de Dios hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos esa convicción, tenemos esa fe firme de que hay otra vida y de que vamos a resucitar así como resucitó Cristo Jesús, que es el que abre el camino, dice San Pablo, hacia la resurrección. Hoy queremos compartir con ustedes este tema del día de la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos vivos debemos tener amor por aquellos que ya no están con nosotros, para orar por ellos, así como debemos tener amor por nosotros mismos y por los que estamos vivos también, para que nos podamos salvar todos. Ese es el objetivo. El objetivo del Evangelio es que todos vayamos al reino de los cielos. Y para esas dudas, San Pablo, en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en sus hogares pueden leer todo este capítulo 15, habla precisamente de cómo vamos a presentarnos ante la presencia de Dios en el día de la salvación, o sea, el día que entremos al reino de Dios, al reino de los cielos. Y en esta primera parte, San Pablo nos pone dos cosas. Dice que vamos a ser transformados. Esa es la primera, que vamos a ser transformados. Y si nosotros relacionamos la transformación a la conversión que es actual, porque Jesús dijo arrepiéntanse y conviértanse, y quiere decir cambio de vida, cambio de una transformación. Si quiere decir que ahorita que estamos vivos es un preámbulo, es un requisito que debemos arrepentirnos y convertirnos para poder ir bien en el camino hacia la salvación. Y fíjense que aquí dice San Pablo que en el último día vamos a ser transformados. O sea, vamos a pasar de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? Ese nos lo va a dar Dios, porque Dios le da el cuerpo a todas las cosas que Él ha creado. El sol tiene su propio cuerpo brillante, la luna tiene su propio cuerpo brillante y las estrellas tienen un cuerpo brillante. Entonces, nosotros en la resurrección vamos a tener el cuerpo que Dios nos va a dar para presentarnos ante Él. Pero para ir a presentarnos radiantes ante Él, necesitamos un proceso de conversión. Vamos a leer, a ver qué nos dice San Pablo en la otra parte de esta lectura. Seguimos leyendo la primera carta de Corintios, capítulo 15, del 50 en adelante. Porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley lo hacía más poderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El último enemigo, dice la palabra de Dios, que va a ser vencida por Jesucristo es la muerte. Y es precisamente en el último momento del paso final de que desaparecerá todo lo corruptible, que ese es el juicio, el fin del mundo. Desaparecerá todo lo corruptible y va a aparecer
la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Y en ese momento todos los que hayamos muerto con la esperanza de la resurrección y con una vida en la búsqueda de la santidad, vamos a ser vestidos de incorruptibilidad para presentarnos ante Dios Padre, así como se presentó Adán y Eva, que eran incorruptibles cuando Dios los creó. No había corrupción, porque la corrupción, o sea, la muerte, la descomposición del cuerpo, vino por el pecado. Y como en ese momento va a ser destruido en su totalidad el pecado, ya no va a existir el pecado, y entonces por lo tanto desaparece la muerte y no va a haber muerte. Pero hay otra muerte, según San Pablo, hay una segunda muerte, y a esta segunda muerte es, hermanos y hermanas, la que nosotros debemos tener temor. Y esa segunda muerte la vamos a experimentar, o la van a experimentar aquellos que mueran en pecado mortal, aquellos que no aceptaron a Jesús como Salvador, que no siguieron un caminar en la salvación de conversión, y que hayan muerto en pecado en su totalidad, alejados de Dios. Y eso lo vamos a ver en la otra parte de que nos narra el Apocalipsis, el apóstol San Pablo. En otra parte. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes e inconmovibles. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué importante lo que nos dice San Pablo. Hermanos y hermanas, si tú y yo luchamos por no pecar, por mantenerlos limpios, puros del alma, puro de espíritu, mantener nuestra vida muy cerca de Dios, hermanos, nuestra vida es incorruptible. El alma se va purificando poco a poco, se va asemejando a Dios, y eso es lo que nos recomienda San Pablo. Dos cosas dice San Pablo: manténganse firmes, inconmovibles, inconmovible, o sea que no nos debe de mover nada. Nuestra fe debe ser firme en que hay una vida eterna, y que esa vida eterna nosotros la podemos alcanzar por medio de Cristo Jesús. Y podemos desde ya, hermanos y hermanas, mantenernos vivos para Cristo Jesús, alimentándonos con su cuerpo y con su sangre, y limpiándonos y purificándonos con el arrepentimiento y el sacramento de la confesión. Y alimentados con el sacramento de la Eucaristía, y rezando, orando, clamando la presencia de Dios, acogiendo todos los medios que la iglesia, nuestra madre Iglesia Católica nos da, practicando los hermanos, no solo el domingo, sino diariamente, podemos mantenernos firmes e inconmovibles hasta el último día, porque el último día, que es el día de la salvación en Cristo Jesús, hermanos, va a suceder lo siguiente. Escuchemos lo que nos dice Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Después de la muerte y el lugar de los muertos, fueron arrojados al lago del fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es el libro de la vida? Hermanos, es el libro del bautismo. Cuando por tu nombre te inscribieron en ese libro de la vida, cuando recibiste el bautismo, Jesús dice: lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del agua y del espíritu es vida. Entonces estamos inscritos en el libro de la vida. Pero si nos descuidamos, si perdemos esa gracia, entonces, hermanos y hermanas, corremos el gravísimo riesgo de
caer en la segunda muerte. Esa muerte no va a ser destruida ya, es eterna, o sea, alejado totalmente de Dios. Entonces, no le tengamos temor a la muerte, esta primera muerte, que es este cuerpo que va a desaparecer, sino que debemos tener temor a la segunda muerte, que es donde no vamos a poder participar de la presencia de Dios y nunca veremos el rostro de Dios, porque aquí dice el libro del Apocalipsis, en ese lugar que aquí le llama un lago de fuego, ahí va a estar la muerte, y ahí va a ser puesta la muerte, el lugar de los muertos. ¿Por qué dice el lugar de los muertos? Porque sí van a haber muertos ahí. Son aquellos que no tuvieron fe, son aquellos que no creyeron en Dios, son aquellos que han renegado de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos fe de que no vamos a ir ahí. Y miren lo que dice el Apocalipsis también. Y nos sigue hablando el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 27, sobre esa salvación a través de nuestro Señor Jesús. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentiras, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, hermano, nada manchado quiere decir que los que van a ser borrados son aquellos que murieron manchados, o sea, en pecado mortal. Pero aquellos que no han muerto en pecado mortal, que la iglesia en la fe creemos que están en un lugar purificándose, ellos pueden ser purificados, pueden ser limpiados y de todas sus manchas, y ya limpios pueden pasar al cielo, donde vamos a ser llamados por nuestros nombres. En esta ocasión queremos invitarlos a todos que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos en una fe inconmovible en Cristo Jesús, que vivamos nuestra vida, hermanos, nuestro estado de vida. El casado, bien casado, su vida de casado, el soltero que vive una vida de castidad como soltero, la viuda como viuda o viudo, y los niños en torno a Jesús. Vivamos nuestro estado de vida día a día para que en el último día no vayamos a ser sorprendidos, sino que vayamos con la esperanza en la resurrección. Y como no sabemos cuándo, ni dónde, ni en qué lugar, ni a qué hora vamos a morir, entonces empecemos desde ya a preparar este camino, hermanos y hermanas, que debe de ser de gozo, de alegría, porque los hijos de Dios tenemos una fe firme en que hay una vida eterna junto a Cristo Jesús. Amén. Amén. Que nuestra Madre Santísima interceda siempre por esta iglesia, que vamos en ese peregrinar hacia el reino de los cielos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes.